Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí me Buenas veo. tardes. Buenas tardes. ¿Les parece? Esperamos 2 minutitos más y empezamos. Dale, Sí. profe. Bueno, creo que estamos en horario. ¿Les parece? Vamos arrancando y si algún compañero más se suma, lo vamos incorporando. Yo me presento en primer lugar. Mi nombre es Facundo Bustos. El doctor Eduardo Jiménez ha tenido la amabilidad de invitarme a participar de la cátedra. No sé si ya han tenido algunas clases o esta es la primera. Profe, tuvimos el jueves plenaria, Ajá, muy bien. tuvimos el lunes clases, ayer estuvimos media hora esperando, pero no se suspendió la clase, porque estamos, no sé qué pasó con el link, y bueno, y hoy sería la tercera clase. Bueno, esperaremos terminar de acoplarnos y ya estar funcionando bien a partir de la semana que viene. Ustedes van a ser hoy, por desgracia para ustedes, mis conejitos de India, pues es mi primera clase. Yo les hago el enorme pedido de que si algo no se entiende, no se comprende, me interrumpan y me pregunten todo lo que puedan. La idea es que ustedes puedan sacarse las dudas, equivocarse, preguntar. eh, Traten de aprovechar este momento porque para eso estamos y que ustedes se puedan llevar algo concreto y y les pueda servir. ¿Sí? Digamos, yo, bien o mal, ya he podido completar las materias, entonces mi idea es poder dejarles algo para que les sirva a ustedes, y si hay algo que estoy tratando de explicar y que no se explique y que no se entiende, me sirve que ustedes me pregunten para yo también aprender e ir cambiando. Lo que vamos a intentar empezar a hablar hoy es el punto referente a supremacía de la Constitución, ¿sí? Yo no sé si sigue estando en el campus un video que hay disponible a través
de YouTube sobre un caso emblemático que es Marbury con Madison. Si está, realmente les recomiendo que lo vean. Si no, se los recomiendo que lo busquen a través de YouTube, que les va a servir mucho y en este punto importante es un eje transversal que cambia el paradigma y es como nos vamos, es un tema que en el ejercicio profesional ustedes lo van a ver, es recurrente y es importante. Profe, ¿cómo se llamaba? Si lo anotó, porque no está en Igual el lo vemos más adelante, pero es Marbury con Madison, ¿sí? Es el caso emblemático, resuelve la Corte Suprema de Estados Unidos Gracias. sobre control de constitucionalidad. Fíjense que, siguiendo por una cuestión de orden, seguramente el doctor Jiménez ya se los dijo, ustedes tienen a disposición tanto el libro de Eduardo Jiménez, está a disposición el libro de Vidal Campos, de Vicente Luisola, y en algunas cuestiones que los autores puedan tener diferentes puntos de vista, mientras ustedes puedan fundamentar por qué les gusta más una postura más cercana a algún valor de un autor o de otro, esta cátedra nunca les va a cuestionar. Sí, es importante que ustedes digan, bueno, yo comparto este fundamento, esta teoría que es de Sagüez, de Vidal Campos, de Quiroga Lavie, de Jiménez, de Vanosi, del que sea, pero siempre se le va a respetar la opinión y lo que ustedes crean que es lo mejor jurídicamente hablando. Yo, por una cuestión de mayor orden para ustedes, voy a tratar de seguir el diagrama de exposición que tiene el libro, ¿sí? De Eduardo Jiménez, entonces creo que les va a ser para ustedes más fácil poder continuar y leerlo. Históricamente lo que se ha entendido, ¿sí? El valor fundamental que tiene la Constitución se basa en dos elementos fundamentales. Por un lado, como reflejo de soberanía, por el otro lado, como orden y ordenamiento interno, ¿sí? Es decir, cuando hablamos de soberanía, vamos a encontrar un valor y un poder que es el poder constituyente. El poder constituyente que se encuentra fuera de la Constitución, ¿no es cierto? Pero es lo que expresa la soberanía popular al momento de dictar esta norma base, esta norma madre, ¿sí? Que es la Constitución Nacional. Leopoldo, ¿tenés la mano levantada? No. Se me habrá levantado, disculpe. No, por favor. Entonces, fíjense, nosotros en el preámbulo de nuestra Constitución tenemos, lo conocemos por todos, ¿no es cierto? Los representantes del pueblo de la nación argentina, ¿sí? Lo que están expresando es la soberanía del pueblo, ¿sí? Que va a establecer esa Constitución. Esa Constitución lo que va a determinar es el marco normativo y de convivencia general en la cual se va a desenvolver la vida dentro del marco territorial de nuestra República. Pero a su vez, ese poder constituyente lo que va a establecer es el poder interno y las normas internas, ¿sí? En aquella figura que ustedes habrán visto, aquella famosa pirámide de Kelsen, por la cual en lo que sería el vértice superior está esa norma fundante, ¿sí? Hablábamos de la norma fundante base, ¿sí? De la cual se desprende todas las normas inferiores, sean leyes nacionales, leyes provinciales, decretos, ordenanzas, ¿sí? Y lógicamente las leyes inferiores tienen que guardar concordancia y no entrar en conflicto con esa ley superior que es la Constitución, que es la que va a ordenar en definitiva. La cuestión se va a plantear qué pasa y cómo resolvemos la situación si hubiese un conflicto. Si de hecho hay un conflicto entre lo que manda esa norma, ¿sí? Establecida y superior
con una norma inferior como podría ser una ley nacional, provincial, una ordenanza municipal. Bueno, ¿cómo solucionamos esta situación? Es lo que nos va a tener y nos va a traer el tema de control de constitucionalidad. ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguna duda? Bien. No. Entonces, esta constitución, ¿sí?, se establece como una superley, ¿sí?, es lo que ha entendido mayormente la doctrina, y especialmente a partir del siglo XIX se ha luchado por el pleno ejercicio de este tipo de afianzar los valores de esta ley, que es la ley marco, que es la que va a determinar el Estado de Derecho y las reglas fundamentales. En nuestro país tenemos mucha experiencia, lamentables experiencias, con periodos prolongados donde se ha roto la vigencia de la Constitución, de tal manera que ha sido una lucha muy importante durante todo el 1900, la lucha por el valor de reivindicando y tratando de poner en pleno funcionamiento y vigencia todos los derechos consagrados, como son la libertad, la seguridad, el orden democrático, que bueno, gracias a Dios, hoy a partir del año 1983 hemos podido garantizar una continuidad democrática. Entonces, como soberanía, como representación del pueblo, ¿sí?, es el primer eje que consagra la Constitución, ¿sí?, él emana un poder soberano, ¿sí?, del pueblo, que es el que le da ese poder constituyente, que es el que determina las normas, las reglas de juego, la división de poderes, etcétera, etcétera, y como orden jerárquico hacia, ¿sí?, el reglamento jurídico interno. Si bien la Constitución va a tener algunas cuestiones rígidas por la misma norma, fíjense que esta superley que nosotros llamamos ya va a empezar a tener determinadas características que las va a distinguir del resto de las leyes, ¿sí? Y es normal y es razonable que eso sea así. Cualquier ley tiene un procedimiento de sanción, se puede derogar, se puede modificar. Esta superley también, pero tiene un procedimiento especial. Ya no es tan sencillo, ¿sí?, crear como dictar una nueva ley que simplemente determine, deróguese a partir del día de la fecha la ley tal o cual, sino que para reformar esta superley que contiene la soberanía popular, se necesita un procedimiento especial determinado en el artículo 30 de la Constitución, es decir, se necesita dictar una ley que determina la necesidad de la reforma, que debe contar con 2/3 de las cámaras, realizarse una convención constituyente, y eso es lo que puede reformar la Constitución, ¿sí? Fíjense que ya el procedimiento es diametralmente distinto, es más complejo, y aún así, en el año 94, cuando se produce la última reforma, se entiende que parte de los artículos, doctor Jiménez no es tan estricto con esta idea, pero bueno, se entendió que parte de los artículos tenían un contenido pétreo, es decir, del artículo 1 de nuestra Constitución al artículo 35, luego van a venir a partir del artículo 36 los nuevos derechos y garantías. Esa primera parte se entendió que eran contenidos pétreos que hacían a la esencia misma del Estado Nacional y que por lo tanto no se podían modificar. Entonces, ni siquiera en el orden, digamos, el artículo 14 bis siguió siendo 14 bis, no 15, ¿sí? Esa parte como cuestión
política se salvó estableciéndole esta idea de contenidos previos. Pero lo que es importante, ¿sí?, es esto, es decir, bueno, es una ley, pero no tiene el mismo rango, ¿sí? Esta Constitución no tiene el mismo rango y es razonable que eso sea así, que no tenga el mismo rango que el resto de las leyes y que el procedimiento para reformarla, para modificarlo, esta forma de, digamos, esto que reglamenta, que es la vida en común, el marco general de, de nuestra organización social, no puede ser modificada si no es por medio de un procedimiento específico y más complejo que, que modificar una simple ley. Si bien históricamente vamos a ir dando algunas pistas del futuro de esto, históricamente hemos tenido, hay dos fuentes o hay dos formas. Ustedes tienen que saber que hay dos formas, dos tipos de construcción del control constitucional. Por un lado, el sistema que se conoce como americano, sistema difuso, ahora lo vamos a ir viendo de por qué se llama, ¿sí? Pero básicamente la posibilidad que van a tener todos los jueces de valorar que una ley es inconstitucional. En contra del sistema europeo constitucional, que tiene como punto de partida el sistema francés, que está concentrado en un solo órgano, ¿sí? Fíjense que nosotros, como Estado argentino, tuvimos en el proceso de la Revolución de Mayo y luego nuestra Declaración de Independencia, dos grandes fuentes, ¿sí?, jurídicas. Por un lado, la Constitución de Estados Unidos y la Reforma y la Revolución Americana, y por el otro lado, la Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano. En el caso de los franceses, ellos, los revolucionarios franceses van a tener de por sí una cierta desconfianza en los jueces. ¿Por qué? Ellos lo sentían a los jueces como parte de lo que ellos llamaban el anciano régimen, ¿sí? Ancien régime, perdón por el francés, pero ellos representaban. Quienes les puede servir, quienes no lo han visto, la película Los Miserables, ¿sí?, donde se muestra, ¿sí?, pero los jueces eran parte de un sistema de opresión, de falta de respeto por los derechos humanos, etcétera, etcétera, que es lo que lleva a la revolución y a la toma de la Bastilla, y que termina con el pase por la guillotina de Luis XVI y de María Antonieta, ¿sí? El proceso en Estados Unidos va a ser diametralmente opuesto, y allí la fe y la confianza en los jueces es de mucho poder. Decir, bueno, nosotros confiamos en este tercer poder, en esta distribución clásica y tripartita del Estado de Derecho, ¿sí? Poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Pero incluso el debate se da en la misma sesión de cuando están armando la Constitución americana. Y las posturas son dos, bien claras. Por un lado, el principal exponente es Marshall, quien luego va a ser presidente de la Corte Suprema de Justicia. Fíjense que eso en el libro del doctor Jiménez está bien armado en un cuadrito. Marshall, ¿qué decía? Marshall entendía que si los jueces detectaban que una ley violaba lo establecido por la Constitución, en ese caso, que era una ley superior a la ley que había dictado el Congreso, lo que tenían que hacer era tachar esa ley como inconstitucional y no aplicarla, ¿sí? Por el otro lado, en cabeza de Mercer, pero lo apoyaban personalidades como Franklin y demás, sostenían dos cuestiones. Primero,
que eso no era así, que la sanción de las leyes requería una cierta prudencia, pensamiento, debate por parte del Congreso, y que una vez sancionada la ley no se podía cuestionar. Si el Congreso debatió, el Congreso están los representantes del pueblo, etcétera, etcétera, una vez sancionada la ley no se la puede cuestionar, se aplica y ya está. Y lógicamente entendían que era peligroso poner en cabeza de un hombre, no importa si llame juez o quién, poner en cabeza de un hombre la posibilidad de controlar la decisión de todo el Congreso. ¿Está bien? Porque ellos dicen, miren, esto lo normal, ¿cómo sería? El Congreso aprueba una ley, la ley se pone en funcionamiento, cuando afecta la relación de una persona, la persona tiene derecho a ir a reclamar ante la justicia, y es así, en etapa posterior, que la justicia resuelve. Entonces, el razonamiento es siempre los jueces resuelven con posterioridad. Por lo tanto, los que van a terminar de demarcar cuál es el contenido y el valor de la ley va a ser siempre el Poder Judicial, porque actúa después. Es decir, que nos está acotando el poder consagrado en el Congreso. Y vamos a tener, si bien hay un antecedente en un caso resuelto en Inglaterra, el primer caso emblemático es el que yo les mencionaba de Marbury con Madison. ¿Qué es lo que pasó? Fíjense, el caso es fallado en 1803. Para que nosotros tengamos para que no nos planteemos en tiempo y espacio. Si tuviéramos una máquina del tiempo y pudiéramos, los que estamos en Mar del Plata, retroceder hasta esa fecha, hasta 1803, ¿qué encontraríamos en Mar del Plata? Poco y nada, con suerte, algún pequeño asentamiento de la Laguna de los Padres, etcétera, etcétera. Si pudiéramos llegar a Plaza de Mayo, sería la Plaza Mayor, la Plaza de Armas. Yo les pregunto, si miráramos para arriba, ¿qué bandera está ondeando en 1803? ¿Qué color es? La española. Española. Bandera española. Todavía estamos en época de colonia, ¿está bien? Ni siquiera habían ocurrido las invasiones inglesas de 1806 y 1807, ¿está bien? Estamos en una etapa que para nosotros es todavía de colonia y preconstitucional claramente. ¿Qué es lo que pasa? Se produce la elección presidencial. Había sido los 2 mandatos de Washington, luego asume John Adams. Adams va por la reelección y pierde frente a Thomas Jefferson. Fíjense que todos los nombres que yo le estoy mencionando son los señores que aparecen en los dólares, digamos. Si ustedes vieron, no sé, la película El Tesoro Perdido con Nicolas Cage, son ellos, esos que el cine yankee habla de los padres fundadores. Bueno, estos señores tienen este conflicto. Marshall y Jefferson son, por ejemplo, dos de las personas que redactan la Declaración de Independencia Americana. La Declaración de Independencia Americana tiene una fórmula jurídica que es genial. Ellos dicen, declaramos estas verdades como evidentes. Fíjense la forma que ellos encontraron. Y dice que todas las personas nacen libres bajo la protección de Dios y que tienen derecho a que se les respete su vida, su libertad y alcanzar la felicidad. Fíjense que la Declaración de Independencia de Estados Unidos consagra el derecho de toda persona a ser feliz. ¿Sí? Esto, la verdad que jurídicamente es una joya muy, que cierra muy, con mucho digamos, de buena prosa y demás, pero cierra
realmente jurídicamente es perfecto. Pero bueno, no me quiero ir, me voy. Se produce la elección, Jefferson vence al presidente en ejercicio. ¿Sí? El presidente en ejercicio es el primero que no es reelecto. En ese momento, desde la elección que pierde hasta la entrega del poder, resuelve designar una serie de jueces de paz. ¿Sí? Nombra aproximadamente 42, si no me equivoco del número. No es una jueza de la Corte Suprema como nombró Trump, pero nombra antes de irse 42 jueces. ¿Sí? En ese momento la disputa era entre dos facciones, el Partido Republicano de Jefferson y los federales de Adams. Era una discusión, simplificando muchísimo, pero una discusión parecida a unitarios y federales, entre los que querían un poder, mayor poder desde Washington, y los que entendían que debían tener más respeto las constituciones y los estados federales. Nombran estos jueces, proponen al Senado la nómina de jueces, el Senado los nombra, ¿sí? El presidente firma la designación, el secretario de Estado le da el sello de Estado, se registra en lista de sentencia, digamos, se cumple todo el procedimiento de ley. ¿Está bien? Ahora, no les entregan el acta de designación, no le entregan el diploma. Sin el diploma, los jueces designados no pueden asumir. ¿Está bien? Ahora, formalmente, la verdad es que habían completado el trámite de designación. La ley era clara. Los habían designado, habían completado todo el trámite. Estaba la firma presidencial, estaba el sello del secretario de Estado, estaban registrados, se habían votado conforme ley, estaban perfectos, pero no tenían el diploma, no tenían el papelito arrollado. ¿Está bien? Se produce la renovación, el cambio de mandato, etcétera, etcétera. Van a hablar con el secretario de Estado anterior, el secretario de Estado le dice, mire, los diplomas están en Secretaría de Estado, vayan a pedirlos porque están ahí. Piden una entrevista, se presentan, hablan con el secretario, con Mason, que es el nuevo secretario, no piden hablar con él, no los puede recibir, etcétera, etcétera, y le dicen, mire, nosotros queremos que ustedes nos den estos diplomas para poder asumir. Y el secretario dice, mire, yo no tengo conocimiento, etcétera, etcétera, mire, que si no, nosotros vamos a ir ante la Corte Suprema de Estados Unidos a pedir que nos den los diplomas. Madison habla con Jefferson. Jefferson le dice, sí, los diplomas, cuando nosotros asumimos los encontré. Los tenemos nosotros y no los vamos a entregar. Punto. No, pero, presidente, mire que nos están amenazando que van a ir ante la Corte Suprema. Bueno, que vayan ante la Corte Suprema y vamos a ver qué resuelve. Los miembros de la Corte Suprema, en ese momento, eran 6 miembros titulares que habían sido nombrados, o bien por George Washington, primer presidente, o bien por John Adams, que era el segundo. ¿Está bien? Entonces, empieza el rum rum de que el caso puede llegar a la Corte. Y los jueces tienen que resolver qué hacemos. Porque además tenían una cuestión concreta. Más allá de creer si tienen o no tienen derecho, tenían el problema de cómo hacer efectivo. Porque si hubieran tenido que hacer efectivo una orden judicial, iban a tener que mandar policía, ejército, alguien que allanara la Casa Blanca, que allanaran la casa del presidente, la sede del gobierno, ¿está bien? Ese es el conflicto. Entonces, los jueces, y esto ahora yo les pido que tomen nota porque creo que es algo que ustedes tienen que pensar de cara al ejercicio profesional el día de mañana. Los jueces, ¿qué terminan resolviendo? Ellos lo que ven es lo siguiente. La Corte tenía facultades para resolver conforme un acta, una ley del Congreso que se había dictado
en los casos donde estuviera comprometido los usos y costumbres o los principios. ¿Sí? Esa era una ley del Congreso. Ahora bien, aquí el que actúa y la brillantez es Marshall. John Marshall, ¿qué dice? Mire, nosotros tenemos esta ley que dice que nosotros podemos intervenir en las cuestiones donde estén comprometidos los principios o los usos judiciales. La verdad que a nosotros, como Corte Suprema de Justicia, nuestra Constitución nos dice que nosotros intervenimos, pero siempre por grado de apelación. ¿Está bien? Grado de apelación, es decir, la persona tenía que ir al juzgado de primera instancia, luego, si no le gustaba, apelaba a la Cámara y luego llegaba a la Corte. Y la ley decía, la Corte interviene en estos casos, pero no decía interviene en forma originaria, no decía interviene en forma exclusiva, no decía puede abocar el caso, decía interviene. Entonces es una cuestión interpretativa, interviene cuando llega por grado de apelación o interviene en forma originaria. Y Marshall dice, mire, nosotros podemos interpretar que esta ley dice que nosotros intervenimos en forma originaria. Nosotros entendemos que esto está mal y que el Congreso nos dio más facultades que las que nos da la Constitución. Es decir, que esta ley es inconstitucional. Entonces, en la resolución, podemos charlar a ver quién ganó. La resolución, ¿qué dice? Mire, la verdad que el señor Marbury, que quiere ser designado juez, lo que tendría que haber sido es ir al juez de primera instancia y ver qué le decía. Vino sobre la corte y nosotros entendemos que somos incompetentes. Ahora, momentito, señor. Esta ley se puede interpretar de esta manera. Y en esta interpretación es inconstitucional porque me está dando más poder que el que me da la Constitución. Entonces, allí se producen dos cuestiones. Primero, la facultad que tienen los jueces de interpretar lo que dice la ley. La ley dice lo que los jueces dicen que dice. ¿Se entiende esto? Es importante al ejercicio profesional. Y ellos dicen, mire, nosotros interpretamos que esto dice A. Y en esta interpretación que nosotros hacemos, aparte, es inconstitucional. Entonces yo le puedo decir al Poder Ejecutivo o al Poder Legislativo que esto está mal, que esto es inconstitucional. Y fíjense esto, es decir, miren qué paradoja se produce. Quien pretendía ser designado juez finalmente no tiene la resolución. La Corte Suprema se limita en sus propias facultades. ¿Está bien? Porque le habían dado más posibilidades de las que tenía y dice, no, yo me limito. Ahora, presten atención al detalle. Limita un poder del Estado. Y si yo me puedo limitar a mí, puedo limitar a los otros dos poderes del Estado. Tengamos siempre presente que nuestro esquema constitucional divide en tres el poder. El poder lo tiene en la República Argentina el Poder Ejecutivo, ¿sí? Un unicameral, Alberto Fernández, el Poder Legislativo, el Congreso, Cámara de Diputados más Cámara de Senadores, y el Poder Judicial. El constituyente podría haber dicho otra cosa. El constituyente tranquilamente podría haber dicho, mire, ¿saben qué? Manda el presidente. Lo que diga el Poder Ejecutivo es norma, se aplica. Podría haber dicho, ¿saben qué? El representante del pueblo, que era lo que sostenía Jefferson, es el Congreso. Por lo tanto, quien tiene mayoría del Congreso
tiene la representación popular, puede ir para adelante. Sería casi fundante cada vez que asuma una legislatura. Pero nuestro constituyente no decidió eso. Nuestro constituyente, que es quien tenía la soberanía, dice, no señores, el poder es entre partes. Y esa figura sí queda plasmada, es decir, bueno, los jueces interpretan la ley. Y al momento de interpretar le pueden decir al Congreso de la Nación esta ley es inconstitucional, o al Poder Ejecutivo este decreto de necesidad y urgencia es inconstitucional. Por lo tanto, lo tacho, no vale, ¿sí? No se aplica. ¿Sí? Es importante que tengamos esto presente, ¿sí? ¿Y por qué nos importa tanto algo que pasó cuando nosotros éramos colonia y en Estados Unidos? Porque nuestro esquema constitucional tuvo en vista el esquema de Estados Unidos. ¿Sí? Este es nuestro esquema, nuestros constituyentes en 1853 y 60 lo tuvieron presente. Este antecedente, este análisis, lo tuvieron presente en el esquema al momento de conformar y dictar la Constitución. Y desde allí nosotros lo vamos a traer. ¿Estoy hasta acá? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿Se durmieron todos? Profe, sí, por lo menos yo, pero yo entendí, pero tengo una consulta que lo leí, tampoco lo entendí, pero ver. es del principio. Cuando hablamos de supremacía como soberanía y jerarquía, como jerarquía era porque es superior, porque su validez da bueno, la pirámide de Kelsen, para resumir. Y por soberanía, Básicamente, sí. ¿cuál es la definición? Porque soberanía es esa potestad que tiene el poder constituyente, ¿sí? De establecer los órganos, de ordenar y de darle facultades. ¿Sí? El poder constituyente es quien va a determinar quiénes son los órganos, quién puede dictar las leyes, quién la aplica, quién lo puede controlar, quién lo puede limitar. ¿Sí? No solo establece la división de poderes, sino que establece quién puede hacer el ejercicio y el uso. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Fíjense que aquí van a empezar a desarrollarse los dos sistemas que yo les decía. Por un lado, el sistema de control difuso, que es esto que todos los jueces van a tener la posibilidad de decretar la inconstitucionalidad de una norma, que es nuestro sistema. Por el otro lado, el control concentrado, que por ahí el ejemplo más claro es el caso francés, que tiene una Corte de Constitucionalidad compuesta por todos los expresidentes, donde una norma que se dicta al Congreso pasa por el control de ese organismo, y si ese organismo le da, digamos, le da el ok, ya luego no se puede cuestionar la constitucionalidad de esa norma. Pero, fijémonos, digamos, cómo son las construcciones en los dos esquemas. Por un lado, el esquema americano, que es el que confía y valora el juez, y por el otro lado, el esquema continental europeo, el sistema esencialmente francés, que parte de la desconfianza. ¿Sí? En ese sentido, los europeos, los franceses, lo que van a tener es digamos, un ordenamiento que lo que va a determinar es, ellos creen en la sanción de un esquema político, ¿sí? Y determinan cuáles de los órganos políticos tienen el control para determinar la constitución, ¿sí? Y la constitucionalidad de la norma. ¿Cómo es el sistema, ¿sí? En nuestro caso, en el caso argentino? En el caso argentino vamos a tener dos momentos. Un momento antes de la reforma del 94 y un cambio fundamental sobre la supremacía posterior a la reforma del 94.
antes de la reforma del 94 estaba bien claro, ¿sí?, el esquema constitucional por el cual la norma constitucional era la pirámide y de allí demarcaban el resto de las normas provinciales, leyes nacionales, etcétera, etcétera. Fíjense que en forma clara, cuando establece la Constitución, no sé, en el artículo 5, que cada uno de las provincias va a dictar su Constitución, dice que las tienen que dictar conforme los principios y los derechos consagrados en la Constitución Nacional. A su vez, en el artículo 31, estos siguen siendo lo mismo antes y después de la reforma del año 94, por esto que decíamos, este famoso bloque de Petrio que no se modificó. El artículo 31 lo que determina es que la Constitución, las leyes de la nación, ¿sí?, que dictadas por el Congreso, los tratados con las potencias extranjeras son la ley superior de la nación, ¿sí? Y bueno, y que eso es lo que, digamos, el resto de la norma va a tener que adecuarse a eso y no, digamos, siempre la primacía, ¿sí?, en caso de duda, debe primar lo que dispone la Constitución Nacional. La Corte Suprema va a tener una primera intervención en un caso donde plantea la inconstitucionalidad, donde se le plantea la inconstitucionalidad, en un caso que es el caso Sojo, ¿sí? Sojo era un dibujante y había fundado una revista que se llamaba Don Quijote. La revista Don Quijote lo que hacía era sátira y dibujos. Él era dibujante, era bueno, había llegado de España como inmigrante y tenía fue muy, muy comprada y mucha venta en un momento. Hacía sátira sobre los legisladores, sobre el Congreso de la Nación, y bueno, y se ve que los chistes eran buenos porque tenía mucha venta, etcétera, etcétera. Entonces, en un momento, el Congreso de la Nación manda una orden para detenerlo, argumentando que afectaba el decoro, etcétera, etcétera, del Congreso de la Nación. Él intenta un habeas corpus originario ante la Corte Suprema, y la Corte entiende que, digamos, rechaza ese habeas corpus por entender que era un decisorio del Congreso de la Nación y que él no podía, la Corte no podía invadir ese terreno, así que en esa primera instancia la Corte no va a tomar el caso. Recién, como Corte Suprema de Justicia va a tener una primera declaración de inconstitucionalidad en el caso que es Municipalidad de la Capital con El Hortondo. Allí lo que se cuestionó era una ley de utilidad pública. Se habían ordenado por ley de la municipalidad, se había decretado la utilidad pública de una serie de terrenos y propiedades para construir Avenida de Mayo. ¿Está bien? El problema es que por las dudas se había expropiado más de lo necesitado. ¿Sí? Digamos, si necesitaban tantos metros, habían hecho un cálculo para no quedarse corto, habían expropiado más de lo necesitado, y entonces el Hortondo lo que cuestionó y consiguió es que haya una primera declaración de inconstitucionalidad de la norma, digamos, por el exceso. Pero es muy, muy, muy puntual el caso porque en general luego la Corte sustituye
el criterio, y lo que va a establecer que esta declaración de utilidad pública pertenece al ámbito del Poder Legislativo y no va en decisiones y en pedidos posteriores, no va a querer avanzar hasta esa circunstancia. Sí hubo algunas cuestiones que luego se consagraron con más fuerza en la reforma del año 94. Concretamente, ¿qué es lo importante que nosotros tenemos que saber? Y para que ustedes sepan, a partir del año 1994, esencial, y que ustedes lo tienen que tener presente, y créanme que en el ejercicio profesional es importantísimo. Esto sí lo trabajamos y lo tenés presente y te sirve en un montón de momentos. Yo hago un breve paréntesis y vuelvo a un tema anterior que yo se lo quería marcar. Fíjense que al momento de este fallo Marbury con Madison, es interesante ver la situación de los jueces, porque los jueces podían tener el pleno convencimiento de que la norma estaba dictada y que al señor Marbury, que reclamaba que le dieran el diploma para poder asumir como juez, tenía todo el amparo de la ley y que había que ayudarlo y que protegerlo. Ahora, también estaban en una situación donde tenían que dictar una norma cuyo peligro era que no la pudieran hacer cumplir. Y le daban pie al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo para pedirle un juicio político si se equivocaban en algo. ¿Sí? Entonces, yo participo de la colegiación, soy vicepresidente primero del Colegio de Abogados. La verdad que nosotros reclamamos y nos gustan los jueces que son valientes y que pueden ir para adelante y demás. Ahora, también entendamos nosotros desde el ejercicio y desde el día que ustedes tengan que pedirle a un juez que declare la inconstitucionalidad de una norma, que le tenemos que dar herramientas para que el juez pueda, ¿sí?, dictar lo que nosotros estamos buscando. Y les pongo un ejemplo. Fíjense, hubo varios planteos durante este año con pedidos de amparos para que pudieran retomarse las actividades presenciales en los establecimientos educativos, para que vuelva a la clase. Hubo 2 o 3 planteos que fueron rechazados. Ahora, hubo un planteo concreto, ¿sí?, que lo hicieron 2 profesores de nuestra facultad, que lograron que una jueza, la jueza del Juzgado Civil y Comercial número 6, le diera un amparo favorable para que la escuela que está en el Bosque Peralta Ramos pudiera retomar actividades completas. Y cuando uno ve el amparo estaba súper bien presentado. Estaba bien presentado. Tenía dictamen de profesional hablando de los problemas de aprendizaje y demás. Tenía un experto en arquitectura, tenía fotografías, mostraban los espacios, daban fundamentos, invocaban tratados internacionales y le pedían al juez que haga una visita para, ¿sí?, ayudaron en el convencimiento. Entonces nosotros entendamos que muchas veces cuando hacemos un planteo de inconstitucionalidad, el juez tiene también sus presiones y tiene que decir, che, yo le declaro inconstitucional una norma al Congreso. Reitero, nosotros pedimos que los jueces sean valientes cuando la norma evidentemente sea inconstitucionalidad y esté marcando y afectando derechos y garantías de las personas. Ahora, también pongámonos nosotros en la cabeza, al momento de hacer la presentación, que le tenemos que dar recursos para que el juez pueda resolver de cara a lo que nosotros necesitamos. Breve comentario, consulta, pero se los dejo como consejo. Sí, Marcela. Encantada, buenas noches. Con respecto a lo que usted está diciendo del colegio del Bosque Peralta Ramos, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo con lo que usted dice y con los recursos. Ahora, ¿qué pasa con la parte alumnos? O sea, en ese caso yo soy mamá
Ajá. de uno de esos chicos que va a ese colegio, ¿tengo obligación de mandarlo presencial porque un juez autorizó eso, teniendo el contexto pandémico, ¿verdad? Son dos cuestiones distintas, son dos cuestiones distintas. Ah, Yo perfecto. lo que hago referencia es la institución y los colegas que actuaron fueron contundentes. Si el juez tenía alguna intención de acompañar, le parecía razonable el planteo, le dieron, más allá de que el juez conoce el derecho, si ustedes ya eso se lo deben haber dicho, el juez conoce el derecho. Más allá de eso, ellos le dieron herramientas. Perfecto. Le dieron herramientas. El juez tenía posibilidad de decidir lo que decidió porque le dieron herramientas. No es que invocaron 3 nombres, no. Tuvieron una construcción lógica, fueron prolijos, acompañaron fotografías, acompañaron 2 dictámenes técnicos, uno desde lo arquitectónico y uno desde la cuestión salud. Presentaron la cuestión pedagógica. Después, la cuestión personal, que cada uno entienda de acuerdo al miedo que tenga o no por la pandemia, es otra cuestión y cada padre tendrá derecho a no enviar a sus hijos. Pero la verdad es que ellos, por lo menos, formaron la convicción del juez de que están dadas las condiciones en esa escuela, que tienen ventilación cruzada, que tienen espacio suficiente, la ubicación particular en el medio del bosque, que el establecimiento está construido hacia lo horizontal y no hacia arriba, como nos pasa en otros establecimientos. Realmente el trabajo de los 2 colegas fue muy bueno, muy bueno. Entonces, si yo soy juez, me muestran esto, me ofrecen una prueba anticipada, como prueba anticipada me piden la inspección personal, va el juez y el secretario, miran el lugar, ven el espacio, ven el aire libre, ven las condiciones. Bueno, yo les puedo decir, mire, la verdad que este establecimiento puede continuar con las actividades por las particularidades del caso, ¿sí? Pero el colega lo ayudó al juez. Lo ayudó al juez. Si nosotros simplemente decimos, no, mire, se afecta el derecho constitucional consagrado, punto. ¿Sí? Toda la construcción la tendría que hacer el juez, lo tendría que buscar, digamos, y realmente está fundamentado, y está fundamentado lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Un fuerte control, no solo constitucional, sino convencional, que es la norma y la gran novedad que trajo y que consagró a partir de la reforma del 94. Hasta aquí vamos, se están durmiendo, aguanten un ratito más. Vamos hasta ahí. El año 94 va a traer una incorporación importantísima, que ustedes, aunque sea, no les voy a pedir que lo sepan de memoria, porque de hecho no lo sé, pero aunque sea, lo tienen que tener presente, y realmente para el trabajo, para los que estén en el ejercicio profesional liberal, artículo 75, inciso 22 de la Constitución. ¿Qué es lo que consagra? ¿Sí? Hasta la sanción de la reforma del 94, nuestra Constitución tenía cierto grado de rigidez, ¿no es cierto? Más allá de que este control de constitucionalidad siempre le da la facultad al juez para adaptar y para interpretar las normas y darle cierta flexibilidad que requiere la propia vida y el propio avance de la sociedad como tal, a partir del año 94 vamos a encontrar estos que son los famosos tratados con jerarquía constitucional. Si bien ya con anterioridad a la reforma del 94 teníamos 2 casos importantes. Uno es Ermekian con Sofovich. ¿Está bien? Hay 2 momentos que se
se ven en esta situación. Hermegián era profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires. Hay dos momentos que se dan. Primero, en el programa de Bernardo Neustadt, que los más chicos no lo deben conocer, los que tenemos alguna cana sabemos, era un periodista político, en su momento era el más importante, especialmente durante toda la década del 90. Durante el programa se dan, un artista plástico estaba presentando una exposición y tiene ciertos comentarios agraviantes hacia la religión católica. El doctor Hermegián se siente afectado en sus derechos, en su creencia, y pide tener derecho a réplica, ¿sí? Que se le dé una parte equivalente en el programa para poder fundamentar en un sentido distinto a lo que había hecho el invitado. En esta primera instancia, la Corte Suprema dice no. Si bien está consagrado en el artículo 14 del Pacto Interamericano de Derechos, que nosotros conocemos como el Pacto de Costa Rica, de San José de Costa Rica, no es operativo porque no hay ninguna ley argentina que regule cómo funciona este instituto. Y recordemos que las leyes dependen del reglamento que tengan para poder ser operativos. En una segunda instancia, en el programa de Gerardo Sofovich, se da una situación similar, donde se producen comentarios agraviantes hacia la figura de la Virgen María. Nuevamente pide el derecho a réplica, a poner en el mismo canal, con la misma audiencia, en el mismo horario, una opinión distinta de la expresada, y él se siente agraviado en su condición de católico. Y aquí la Corte va a cambiar el criterio. Y le va a dar la razón. ¿Por qué? Porque la Corte lo que va a entender es que estos principios que son consagrados en el pacto y que Argentina los ha ratificado, ¿sí?, son operativos y que no puede alcanzar con que el Estado no lo reglamente para que no se apliquen. Porque si no, fácilmente el Estado lo único que tiene que hacer, mire, aprobamos, qué lindo, nos sacamos la foto, no reglamento nada, por lo tanto, después no me obligo a nada, no tengo... Entonces la Corte dice, mire, el Estado en realidad aquí tiene una omisión de hacer lo que tendría que haber hecho. Tendría que reglamentar el ejercicio de este derecho, que es un derecho humano consagrado en una convención internacional de la cual el Estado argentino es parte y ha ratificado. Y por lo tanto modifica el criterio y le da la razón y le da el derecho a réplica. Y hay otro antecedente, otro fallo, que es el fallo Fibraca. En el fallo Fibraca hay un cuestionamiento, hay una apelación por unos pagos de un contador, pero es un organismo internacional, digamos, opera, y la Corte lo que dice, mire, esto es organismo internacional que tiene pactada su solución de conflicto. Por lo tanto, no somos competentes nosotros para resolverlo internamente, sino que tiene que resolverlo, ¿sí?, de acuerdo a lo que dicta este convenio, ¿sí? Y va mediante el artículo de la Convención de Viena de los tratados internacionales. Pero sin perjuicio de ello, lo que seguía existiendo era la Constitución Nacional, por debajo las leyes y los tratados internacionales. Con la reforma del 94, y esto lo voy a leer porque realmente de memoria yo no me los acuerdo,
El artículo 75, dentro de las facultades del Congreso de la Nación, dice: corresponde al Congreso, inciso 22, aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos en Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a la ley. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su protocolo facultativo, la Convención sobre la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, la Convención Internacional sobre la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, la Convención contra la Tortura, la Convención sobre los Derechos del Niño, en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional. No derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. Solo podrán ser denunciados en su caso por el Poder Ejecutivo Nacional, previa aprobación de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por este Congreso, requerirán el voto de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional. Los maté con esto. Pero a ver, es importante que ustedes sepan, y si quieren, continuamos bien y encaramos bien fuerte esta parte en la próxima clase. Si bien el control constitucional, sea en el sistema difuso o en el sistema continental concentrado europeo, viene ya desde el siglo XIX, hay un hecho fundamental que es la Segunda Guerra Mundial. Luego de la Segunda Guerra Mundial y de ver la violación sistemática por los derechos humanos, se produce un cambio de paradigma y la temática de los derechos humanos atraviesa absolutamente el control de constitucionalidad. Ustedes sabrán, si no lo saben, se los cuento, luego de la derrota de la Alemania nazi, los jerarcas nazis fueron juzgados y condenados en los que se conocen como los famosos juicios de Nuremberg. ¿Sí? ¿Por qué se realizan esos famosos juicios en Nuremberg? Son emblemáticos y los aliados victoriosos en la Segunda Guerra Mundial eligen ese lugar para realizar los juicios porque en Nuremberg los nazis habían dictado las también famosas leyes de Nuremberg. ¿Qué eran las leyes de Nuremberg? Por ley, el Estado alemán le había prohibido a los judíos, gitanos, extranjeros, disidentes políticos, tener radio, tener mascota, tener oficio, ¿sí? Todo por ley, por ley. La defensa de los jerarcas nazis era, mire, nosotros denunciábamos a los vecinos porque la ley nos decía que lo teníamos que hacer. ¿Está bien? A la vista de la violación sistemática, tortura, muerte, desaparición, campo de concentración, todo el horror que significó la Segunda Guerra Mundial, Agregarse nombres, profesor. ¿Perdón? Los hombres tenían que ponerse un nombre aparte y las mujeres otro. Creo que las mujeres eran Sara y el hombre no me acuerdo qué otro nombre, ¿verdad? Y perfecto, pero todas las atrocidades. Contemos que la Segunda Guerra Mundial significó 35 millones de personas muertas. Exacto. ¿Sí? Entonces, a la atrocidad que significó para la humanidad la Segunda Guerra Mundial, la temática de los derechos humanos va a ser, atraviesa absolutamente el control de constitucionalidad. De tal manera que no hay forma que una ley tenga vigencia y tenga legalidad si viola, por más que sea dictada de acuerdo a las leyes del Congreso, con mayoría, con lo que sea, si viola derechos amparados en garantía constitucional. Y estos tratados que vamos a encontrar consagrados, estos 14 tratados que se consagraron en el año 94, hoy son de aplicación absolutamente normal y diaria. En el derecho de familia,
no sé, el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño, por el cual nosotros pedimos, señor juez, señora jueza, le pido a la audiencia que establece el artículo 12 para que el niño sea escuchado, ¿sí? Que se tenga en cuenta lo que dice. No es simplemente, bueno, lo escuché, ya está, qué lindo, vaya y yo voy a resolver lo que me parece. No, no, el niño tiene derecho, está consagrado, ¿sí? Eso es práctica de todos los días en el fuero de familia, ¿sí? Los derechos consagrados al tiempo razonable que tiene que durar un proceso, a ser escuchado, al debido proceso, al acceso fácil y sin limitaciones a la actividad judicial, son todas cuestiones fundamentales que hoy tienen garantía constitucional y jerarquía constitucional. ¿Qué significa? Que la Constitución, que está en esa punta de la pirámide, ha decidido, en base a su propio poder, que esos tratados estén a su misma altura. No significa que esos tratados sean parte integrante de la Constitución. Si les parece, porque se me van a dormir o algunos se me va a caer muerto, escucho algunas preguntas y lo seguimos aclarando este punto a partir de la próxima clase. Profe, una pregunta. Sí, ¿Qué pasa si la Constitución viola alguno de esos tratados? bueno, allí hoy es una de las cuestiones que se está debatiendo en doctrina. No tengo claro cuál es la opinión del doctor Jiménez, y esto yo me comprometo a consultarlo y contárselo en la próxima clase para que, que ustedes lo tengan y lo tengamos todo presente. Allí va a haber un conflicto de convencionalidad, ¿sí? Y en el marco de los derechos humanos, la Constitución no puede avanzar sobre este compromiso que tiene el Estado, salvo que el Estado decida retirarse de ese tratado, ¿sí? Puede denunciarlo y retirarse de ese tratado, pero nosotros entendemos que la aplicación de los derechos humanos siempre es progresiva y siempre es por más. Y siempre debe interpretarse, yo en esto comparto el criterio del doctor Gil Domínguez, como pro hominem. Siempre debe hacerse una interpretación que esté en resguardo y de las dos interpretaciones posibles, la que sea más favorable hacia los derechos y las libertades de la persona. Gracias, profe. Un placer. Doctor, le hago una pregunta. ¿Cómo no? ¿Me puede repetir la parte final esa de la felicidad que estaba en Estados Unidos en la... Sí, ellos dicen, consideramos estas verdades como evidentes, ¿sí? Que todas las personas nacen libres y bajo el amparo del Creador y que tienen el derecho a que se les asegure esencialmente el derecho a la vida, a la libertad y a alcanzar la felicidad. y cómo después tiene la esclavitud? Eso es lo que me llama la atención. Bueno, fue la gran discusión al momento de la declaración de la independencia. En la redacción original, Jefferson, Adams y alguno más eran muy... Sí. Los cuatro que muy están en la concretos, y ellos montaña decían, esa, no me acuerdo. claro, ellos decían, todos los hombres, pa. Entonces, se le plantan en ese momento los representantes de Carolina del Norte y Carolina del Sur, digamos. Ellos venían de Massachusetts, de los estados más, Y las colonias primitivas. más Sí. ricos e industrializados, empezaban a ver la abolición de esclavitud en Inglaterra, y los estados del sur les dicen, mire, a ver, no entendemos, esta partecita que usted habla, ¿habla de los esclavos? No hay problema, pero se queda sin las Carolinas. Y es Franklin el que les dice, miren, señores, si hoy tenemos la declaración y la independencia, después podemos ir por más. Pero si hoy no tenemos la declaración de independencia, después tampoco vamos a tener los otros. Y hacen esa concepción, y en eso, en general,
Los americanos son bastante prácticos. Pero esto que usted me dice, es el argumento que utiliza Goebbels, que utiliza Goering, que es el mayor jerarca nazi atrapado y que llevan a los juicios de Nuremberg. Y él les dice, mire, ustedes me reclaman a mí. Ahora en Estados Unidos los negros van a distintas escuelas, tienen que ir en la parte de atrás del colectivo, tienen baños distintos, no se pueden casar. Dice, la verdad, que el único delito que cometimos es perder la guerra. Si nosotros hubiéramos ganado, lo estamos jugando por lo mismo ustedes en Nueva York. Y es como usted dice, bueno, pero en el espíritu de estos padres fundadores, ellos consagran este derecho. Es un derecho constitucional y está en su misma declaración de independencia, el derecho para hacer felices. Gracias. No, por favor. Profe, ¿le hago una pregunta? Sí, Quizás hoy me lo pasé por alto o no, no sé. En el caso que comentó de Estados Unidos, Sí. ¿por qué es que los jueces, o que la Suprema Corte, perdón, no quiso sancionar? ¿Por qué es que se lo quiso, digamos, como sacar, según entendí yo, de encima y no quiso sancionar sobre ese caso? ellos Que lo que entendían, ellos lo que entendían es decir, miren, la verdad, nosotros le podemos decir al Congreso, al presidente que le entregue los diplomas. sí, eso. Jefferson les hizo saber, ¿saben qué? Si tuviéramos la cancha, diría, acá está, que la vengan a buscar. ¿Sí? No se los voy a dar. Punto. Y voy a nombrar nuevo. Punto. Y a ver qué dicen. Y no tenía, lo otro que no tenía era poder. Ustedes imagínense un juez, Eduardo Jiménez, que es juez federal. Le viene con una situación, le dice, mire, los documentos los tiene Alberto Fernández en la Casa Rosada. Pues sí, está bien, ¿y a quién mando? ¿Quién va? El ejército. Imagínense, el general o la persona de ejército al que le llega una orden, tenés que ir a allanar el despacho presidencial. Usted está loco. ¿Cómo hago? ¿Está bien? Entonces sí, che, ¿cómo hago? A la policía. Está bien, ponele que algún policía diga, mira, yo tengo la orden. Ahora, 2 días después tiene un sumario, está afuera. Pero Eso eso es en esa época. en esa época. En esa época. Hoy se podría, digamos. Y hoy no sería muy distinto. Hoy no Sí. sería muy distinto, la verdad. Pero bueno, Y- por eso, pero Marshall es el que tiene la genialidad. Él dice, mira, me traen un conflicto que yo en realidad no puedo resolver. Hay cuestiones que exceden a lo que puede resolver o no la justicia. Él dice, bueno, yo no puedo, pero ¿saben qué? Yo puedo decir algo. Yo puedo, y la verdad que era algo que no se esperaban ni Marbury ni Madison. Ninguno de los dos. Que la Corte diga, mire, nosotros hacemos esta interpretación y declaramos que en nuestra interpretación la ley es inconstitucional. Y por el lado menos pensado, por una causa de esas que queman, digamos, que nadie quiere, lo que establece dice, ¿saben qué? Yo les marco la cancha y yo establezco el poder. Y consagra la posibilidad de interpretar las leyes. Las leyes dicen lo que los jueces dicen que dicen. Y no solo eso, sino que si en la interpretación que hace el juez, la ley está mal, te la tacho de inconstitucional. Nunca se había declarado una ley inconstitucional. Nunca, es la primera vez. Entonces tiene dos genialidades. Digamos, pobre Marbury que lo habían nombrado juez, tenía todo, lo habían votado, bueno, era juez de paz, juez menor, ¿no es cierto? Pero bueno, tenía el, che, yo tengo el cargo, a mí me votaron, tengo todo. Marshall lo que ve, dice, pero ¿saben qué? Tenemos una cuestión política que no la podemos resolver nosotros. Y la verdad que no lo podemos resolver nosotros. Ahora, podemos decir algo. Y se queda para sí, tampoco le pueden decir nada, porque dicen, mire, yo limito mi propio poder, yo limito el poder de la Corte. Ahora le dicen, ¿sabe qué? Esto que ustedes hicieron está mal. Y si lo hago cuando me toca a mí, lo puedo hacer cuando le toca a él. Entonces, el Congreso, no, yo después voy a interpretar todas las leyes.
Yo voy a interpretar y yo voy a decir si lo que hizo el Congreso o lo que hizo el Poder Ejecutivo está bien o está mal. Y les puedo decir que está mal, que es inconstitucional y que no se aplica. ¿Se entiende? Digamos, la verdad que de un conflicto que no iban a poder resolver, Marshall tiene una genialidad. La verdad es esa, Marshall tiene una genialidad. Vos me decís, mirá, la verdad que los jueces tendrían que haber sido valientes, le tendrían que haber dicho, ¿saben qué? Está mal, vaya. Y la verdad que el resultado, y lo más probable es que se comieran un juicio político para irse. Entonces, desde lo humano vos los entendés. Decís, che, ¿qué hacían los tipos? Y Marshall es el que tiene la genialidad, el que encausa todo el proceso para que quede configurado en esa norma y para interpretar la norma de tal manera que la pueda conformar en inconstitucional. Porque no lo dice específicamente en la norma, es la interpretación que los jueces hacen de la norma. ¿Se entiende? Parece una sutileza, pero es importantísimo. Es la interpretación que los jueces hacen de la norma. Entonces, en realidad, vos decís, bueno, empate técnico, no sé, metieron un gol de visitante, pero lo que pasa por el medio y termina saliendo fortalecido es el poder judicial como factor de poder y de contralor en el esquema republicano. Bárbaro, muchas gracias. ¿Sí? Pero les recomiendo, dura más o menos media hora, hay un video hecho película, lo encuentran en YouTube, si no, yo me comprometo a subírselo. Vean el videíto que está, que lo encuentran muy fácil por internet, dura más o menos media hora, 20 minutos, una cosa así, es cortito, pero está bien relatado en forma cinematográfica. Digo, para que también por ahí logremos entender en nuestro ejercicio, no basta decir, che, esta ley inconstitucional. Bueno, explicarle al juez y que el juez pueda tener herramientas para decir, mire, esto, no sé, afecta el derecho del trabajador, afecta el derecho de la persona con alguna limitación sobre, no sé, la compañía de seguro que quiere eximirse de responsabilidad, los derechos humanos al amparo de las situaciones de violencia, de protección de la niñez, de protección de las víctimas. Bueno, todo ese cuerpo de situaciones es importante que nosotros le demos fundamento y que nuestras presentaciones tengan peso para que el juez tenga herramientas para darnos la razón. Disculpe, buenas noches, doctor. ¿Nos Buenas podría noches. decir si sabe la descripción del video o cómo puede aparecer en YouTube para Búsquelo así, poderlo como verlo? caso Marbury con Mason. Bien, muchas gracias. ¿No? Está en la unidad, en el capítulo 5, en la página 6, lo nombra. Jueces federales fue Marbury versus Madison, dice. Ese es el Ahí caso. lo encontré en YouTube, es muy simple, ¿eh? Dice supremacía de la Constitución, en el caso Marbury. Es eso. Es muy simple. Lógicamente, Hay uno de 6 minutos, hay uno resumido de 6 minutos y uno de 33. la crítica que se le va a hacer a esta situación es, ¿esto es la garantía de la supremacía de la Constitución o es la garantía de la supremacía de lo que digan los jueces? Bueno, ahí los dejo que cada uno pueda tener su opinión. ¿Sí? Bueno, eso es muy finito, ¿sí? Pero bueno, nosotros entendemos que siempre el resguardo de lo que dice la Constitución es en beneficio de todos. Y recordemos, a ver, podemos nombrar, nadie puede ser condenado si no es por una ley anterior al hecho del proceso, o lo que determina el Código Civil y Comercial, cuando determina que a partir de su entrada en vigencia, las leyes se van a aplicar a las situaciones de hecho y de derecho, que no van a tener efecto retroactivo, salvo que se disponga lo contrario, pero que esa retroactividad no puede afectar derechos amparados en garantías constitucionales. Es decir, el Congreso tiene muchas facultades, puede armar la ley que sea, puede hacerla por mayoría agravada, por unanimidad si quieren. Ahora, no puede arar con todo.
¿Está bien? Es como si yo le dijera, mire, ustedes tienen, no sé, un garage de autos, por el cual cobran tanta plata. Y se limita que no puede superar tal otro. Usted cobra 10.000 y se dice, bueno, a partir de acá no se puede superar los 8.000. Devuelva los 2.000 de diferencia que cobró durante los últimos 2 años. Eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque usted tiene un derecho constitucional, está adquirido, está en el bolsillo. No te lo pueden sacar. ¿Está bien? Entonces ahí vos decís, che, no, pará. De acá en mayo cobro los 8 que me dice la ley. Pero no pueden ir para atrás. Si me dicen, miren, a partir de mañana, por o lo que sea, porque es estimulante, se prohíbe el mate. Yo paso a la clandestinidad, pero no me pueden meter preso por el mate que me tomé ayer. ¿Se entiende? Digamos, estos son garantías constitucionales y que son importantes para todos. Puede ser que una actividad que hoy no esté regulada, por lo tanto no está prohibida, el día de mañana la consideren peligrosa, que eso, bueno, yo realizar esa actividad, a partir de ahora me dicen que está prohibido, que necesito tal cosa, listo, dejo de hacer la actividad y no la hago más. Pero no me pueden sancionar penalmente por algo que hice el año pasado. ¿Se entiende? Eso es una garantía constitucional. Entonces, si hubiera una norma que me dice, mire, lo vamos a meter preso porque usted el año pasado tomó mate, y a partir de hoy no se puede tomar mate, bueno, yo puedo decir, mire, esto es constitucional, esto afecta la garantía, la norma, el resguardo, mi libertad, y todas las normas que consagran los tratados de derechos humanos. Le hago una consulta, disculpe. Con respecto a Sí, lo que vendría a ser derecho laboral, los derechos sí. adquiridos sí benefician normalmente, ¿no? Posterior. Sí, pero por ejemplo, nosotros hacemos muchos planteos sobre la inconstitucionalidad en accidentes de trabajo de la obligatoriedad de asistir a las comisiones médicas, ¿sí? Sí, Que sí. el sistema de riesgo de trabajo le obliga al trabajador a asistir primero a comisiones médicas, transitar, y luego, si no está conforme con las comisiones, con el resultado de la comisión médica, recién ahí podría estar, tendría la libertad de recurrir al tribunal laboral para, para reclamar lo que le corresponde. Nosotros entendemos que eso es una limitación a la garantía constitucional, que la indemnización laboral tiene carácter alimentario, que es urgente, que no se puede limitar el acceso a la justicia, ¿sí? Porque las personas tenemos el derecho de acceder a la justicia, y muchas veces lo que hacen las compañías de seguro es meter a la persona dentro del sistema y uno no logra que le determinen la sentencia definitiva, ¿sí? La resolución que agota el tratamiento administrativo. Entonces la persona deambula un año esperando el resultado de comisiones médicas, cada vez tiene necesidades, tiene angustia, cuando tranquilamente podríamos haber ido directamente y hacer el planteo de la justicia y decir, mire, yo no estoy interesado en ir a las comisiones médicas porque entiendo que lo que yo tengo necesito sí o sí la pericia médica que determine mi capacidad, que se evalúe por un juez de grado para que valore adecuadamente mi perjuicio concreto, y además tengo derecho a que eso sea así. Perfecto, gracias. Le consultaba esto porque fui delegada de empresa durante 6 años y bueno, Ajá. tuve que muchas veces basarme en parte del derecho laboral en algunas cosas y tratar de defender algunas cosas de mis compañeros, pero bueno, sabía que solamente se podía aplicar en algunas cosas nada más. Y esto, bueno, Sí, esto que me sí. acaba de comentar no estaba muy al tanto, igual hace ya un año que ya no soy más, no formo más parte de la empresa. Yo, si te interesa, tengo que tenerlo en algún lugar. Hay un dictamen que compartió FACA, la Federación Argentina de Colegios de Abogados, la Comisión de Derecho Laboral, con toda una serie de conclusiones en un congreso específico sobre el tema, donde apuntan una serie de inconstitucionalidades sobre el sistema de riesgo del trabajo y van mencionando los distintos fallos de la Corte Suprema. Si te interesa, te
te lo busco y te lo paso la próxima Sí, por clase. favor, son cosas que me gustan mucho. Después le íbamos, yo por lo menos iba a pedir a ver si usted podía compartir su mail y si le podíamos hacer alguna consulta en todo caso. ¿Sí? Por ahí. No tengo, les pido paciencia porque Sí. estos días yo formo parte de un grupo de extensión de la facultad que trata la temática electoral y nosotros colaboramos con la capacitación para autoridades de mesa, somos el programa Bien. de formación ciudadana, y alguien ha dado mi teléfono desde la Cámara Electoral diciendo que yo le soluciono los problemas de los padrones, cosa que excede mi capacidad, entonces estoy recibiendo mail y llamados por teléfono un tanto intenso estos días, pero mi correo es mi nombre y apellido, Facundo Bustos, todo en minúscula de Hotmail. Perfecto, muchas gracias. Correo de gente grande. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Todas las que pueda. Bien, ahí en los temas del capítulo 5 dentro de la unidad 3, en el libro de Sí. Jiménez, había uno que hablaba sobre la posición de la doctrina y jurisprudencias en cuanto a la jerarquía constitucional que tenían estos tratados internacionales. Lo charlamos la clase que viene, pero pregúntame lo que vos me digas. Es que no, es simple en realidad. ¿Cómo se estudia Sí. esa parte? Nosotros, porque hay diferentes posturas, inclusive Ajá. está la postura de la cátedra, nosotros Sí. estudiamos la que más nos guste o todas, o cómo. A ver, la verdad que yo te recomiendo que aunque sea, le pegues una leída a todas. Tenés todo el derecho del mundo de decir yo me siento identificado con tal o cual de las posturas. Si se los piden en un trabajo práctico, uno, es importante, el doctor Jiménez siempre hace referencia, es opinión fundada. Póngale que le guste, de Sagüez, de Vidal Campo, de Quiroga Laviela, de Eduardo Jiménez, la que ustedes quieran, ¿sí? Lo importante es, mire, yo comparto la opinión, tal cosa, tal como sostiene, tal o cual de los autores que dice esto y esto y esto, ¿sí? Pero después, es importante que ustedes vean que esto de la jerarquía constitucional no es tan lineal, incluso ni siquiera hay unanimidad en entender que si forman o no parte de la Constitución, si son o no parte de la Constitución. Yo, en mi opinión, es claro que no forman parte, comparto en esto lo que entiende la cátedra, pero hay otros autores que entienden que sí forman parte de la Constitución. Entonces, si a ustedes leen las dos posturas y dicen, che, a mí me convence la A o la B, tienen todo el derecho del mundo y nadie los va a desaprobar por ese tema, ¿sí? En eso ustedes traten de entender. Si es por camino más rápido y sí, es más fácil saber la postura de la cátedra, en esa generalmente no le van a errar. Pero es importante, digamos, en eso el trabajo está bien armado en el libro, es decir, bueno, miren, tratemos de abrir la cabeza, miren que esto no es lineal, miren que en algunas cuestiones algunos autores tienen esta visión, otros tenemos, a modo de síntesis, la opinión de la cátedra es la que ustedes pueden usar, pero son libres de asumir o de adoptar para ustedes la que les parezca mejor. Buenísimo, profe. Muchas gracias. Suerte. La verdad que les súper agradezco la paciencia, las preguntas, por supuesto, y si les parece nos volvemos a ver la semana que viene. Espero de corazón que les haya gustado y que haya servido un poquito la clase. Algo que repasen, que no les haya quedado, que me quieran volver a preguntar, encantado de la vida. Profesor, con usted vamos a tener los días miércoles. No sé si los miércoles o los martes. Eso, la semana que viene ya vamos a tener bien ordenada la grilla. Perfecto, muchas gracias. Buena jornada, descansen. Gracias. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Gracias, profe, chao. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches.